Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Daniel Terán, historiador, profesor universitario. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias, muy agradecido. Pero un por estar invitado aquí. muy importante además para el tema que vamos a tocar, Sí, ¿no? señor, el 23 de enero, pero no Los desde 60 años. los 60 años, de la perspectiva de lo que significa. Ujú. Podríamos empezar quizás por tratar es decir, definir eso Ujú. que tanto escuchamos que se llama el espíritu del 23 de enero. ¿Qué era eso? Sí, ¿O qué es efectivamente. eso? Bueno, el 23 de enero es lo que en su momento el historiador Manuel Caballero llamó que ese fue el día en el cual Venezuela fue una. Ahí se presentó una coyuntura muy, muy especial en la historia nacional, en el cual casi todos los sectores del país unánimemente se coaligaron con un propósito muy claro que fue derrocar la dictadura. Ahí los cuatro principales partidos que representaban el 100% del universo van a conspirar para derrocar una dictadura. Un sector importante, las Fuerzas Armadas, finalmente, ante la presión popular, deciden actuar tanto el 1 de enero como el 21, 22, 23, y bueno, también una gran cantidad de sectores que habían estado al margen de la lucha política, como la iglesia, el empresariado y también, hay que decirlo, los gremios profesionales. Después del alzamiento del 1 de enero de 1958, una gran cantidad de colegios profesionales sacaron una serie de remitidos y también hay que destacar un conjunto de intelectuales. Y la prensa. Exactamente, la prensa se declaró en huelga, hubo una paralización nacional que se convocó a nivel nacional, la gente salió a la calle, hubo un clima de insurrección y esta es una fecha muy importante porque nos habla de uno de los acontecimientos clave de la historia del siglo XX venezolano, una fecha en la cual los venezolanos perdieron el miedo y actuaron realmente unidos con un objetivo claro, que era en este caso la consecución de una libertad que se venía anhelando desde la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935. Entonces se da un proceso muy interesante del cual nos deja muchísimos aprendizajes, porque la historia no es una contemplación estéril del pasado para ejercer la nostalgia, sino para aprender en lo que llamó Augusto Mijares el mandato moral de la historia. El mandato moral de la historia, sí, señor. Ujú. Ahora, ¿qué nos queda de esa fecha? Además de Queda la llamada muchísimo. vocación democrática, de la práctica democrática de los Queda venezolanos. muchísimo por aprender, pues como ya ha dicho, con respecto a la importancia de la historia. Mario Briceño Iragorri nos recordaba también de la importancia de entender lo que está pasando, porque la historia es la voz de los pueblos. Ante el horror que estamos viviendo en casi 20 años de violaciones a la Constitución, de represión, inclusive de ejecuciones fuera de la ley, de amenazas a obispos a través de los medios de comunicación y hasta de fraude electoral y respeto a la soberanía popular, nosotros entendemos ahora más la importancia de la democracia. Cuando nosotros hemos visto a lo largo de 19, casi 20 años, que la democracia ha sido erosionada en estos tiempos, entendemos y valoramos más este periodo histórico que se comienza justamente el 23 de enero. Los 40 años que Venezuela vive, con todos los problemas que tuvo esa etapa, porque no fue una etapa perfecta, fue una de las mejores etapas en la historia nacional y ahora es reivindicado justamente con el horror que estamos padeciendo la gran mayoría de los venezolanos en esta etapa. Bueno, tenemos un comentario de Jesús Paredes. Nos dice, ¿qué balance hace sobre la gestión de los gobiernos posteriores a 1958? Bueno, yo hago un balance lo más justo posible. Se tiene que decir que fueron gobiernos que hicieron una importante labor para Venezuela y que de los 40 años podemos ser salomónicos. Hay un avance que no se puede negar entre 1958 y 1978. Venezuela consolida un proceso de crecimiento no solamente institucional y social, sino que va a crecer como un ejemplo, un referencial en América Latina. Por supuesto, cuando ocurren las nacionalizaciones petroleras y aquí el Estado pasa a tener un papel demasiado preponderante en la economía, surgen aspectos como la situación en la cual el Estado hace que los venezolanos pensemos que somos ricos. Esa sobredimensión va a llevar a problemas que de 1978 a 1998 no dejan de agravarse. Hay algunos intentos de reforma, pero esos intentos fracasan, no logran llegar a la médula del venezolano y por eso hay que decir que ese periodo histórico fue sustituido por el actual. No fue un periodo perfecto, pero fue un periodo en el cual Venezuela creció y mejoró muchísimo. Bueno, tenemos a Jesús Paredes, uno de los sectores descontentos con el régimen derrocado el 23 de enero de 1958 fue el empresarial.
se dice que el régimen, Manuel Felipe, continúa leyendo tú ahí que lo ves mejor. Tenía deudas. ¿A cuánto ascendían y de qué manera se contrajo esa deuda? Bueno, un caso paradigmático fue el del empresario Eugenio Mendoza. El gobierno de la dictadura militar había logrado precisamente fomentar la construcción y Eugenio Mendoza con su empresa Cementos La Vega había aceptado, bueno, endeudarse con el gobierno, o sea, prácticamente le había fiado a la dictadura militar para que construyera, pero la dictadura no pagaba. En Venezuela muchas veces es un mal negocio endeudarse con el gobierno y el que hizo el señor Eugenio Mendoza, él decidió vender su deuda en Nueva York y cuando vinieron los norteamericanos a cobrarle la deuda a Pérez Jiménez se molestó, salió a perseguir a Eugenio Mendoza y esa actitud de la dictadura de perseguir a uno de sus aliados naturales que habían sido los empresarios hizo que Fede Cámara, un sector que uno podía suponer que nunca iba a apoyar la salida de Pérez Jiménez, terminara apoyando tanto Eugenio Mendoza como Blas Lamberti y por supuesto otros empresarios como el empresario Hernández, Alejandro Hernández. Bueno, decidieron que tenemos que sacar a este hombre, este dictador, porque es un hombre peligroso. No es bueno hacer negocios con quien usa el poder despóticamente porque no conoce intereses ni aliados y puede hacer lo que le da la gana. Entonces, bueno, ese fue un caso muy paradigmático, el de Eugenio Mendoza. Pero explicaba Pérez Jiménez, ¿no? Y sus personeros después, que como era un ritmo de construcción muy acelerado, muy violento, no era que no pagaba, sino que contrataba obras que debían terminarse el 2 de diciembre, porque era como una ceremonia la inauguración, y entonces se acumuló deuda interna, pero que en ningún caso se trató de negar la deuda, sino que oportunamente a lo mejor no fue cancelada. Y también yo creo que se le fue la mano a los inversionistas venezolanos en el sentido que vieron allí una gran oportunidad. Ahora, lo importante de destacar cuando hablamos de deuda es que se trataba de una deuda interna, que es absolutamente distinto a lo que ocurrió posteriormente, cuando suele hablarse de la deuda externa, ¿no? Claro, que ocurre también en un contexto muy diferente, ya 20 años después, en el cual el país ha crecido y se pensaba que el endeudamiento externo era sano para precisamente hacer grandes inversiones. El sueño de la gran Venezuela también se pensaba que podía financiarse con endeudamiento externo. Claro, como se ha hecho, ¿no? En muchos países, ¿no? Exactamente. Y además tomando en cuenta el peso del bolívar, ¿no? Es decir, esa moneda sobrevaluada. Pero con deuda o sin deuda, fue una dictadura que se comportó como la mayoría de esos regímenes que quieren, es decir, de alguna manera hacerse perdonar las arremetidas contra los derechos humanos, haciendo una obra de infraestructura física imponente o que deje algún tipo de huella positiva, ¿no? Aun cuando la historia no lo juzgue totalmente bien. Claro, la mayoría de los regímenes despóticos, o me atrevo a decir casi todos, se basan muchas veces en un chantaje. Por lo menos en el siglo XX, las dos grandes dictaduras, en el caso de la de Juan Vicente Gómez, su excusa era la paz. Gómez había logrado conquistar la paz, se habían acabado los caudillos y las guerras civiles y era la garantía de paz, por eso no puede haber democracia. El pueblo venezolano es menor de edad, no puede estar preparado para la democracia, necesita un sargento, necesita un gendarme necesario que nos guíe y nos guarde. Bueno, eso por supuesto se demostró desde la misma muerte de Gómez, que el pueblo venezolano el 14 de febrero de 1936 salió a la calle a exigir libertad, exigir las bases de la democracia. Luego, en el año 46, hay elecciones directas, universales y secretas, y luego en 1958 se repite la historia. Los venezolanos derrocan una dictadura porque hay que hacer énfasis en lo siguiente. Ciertamente el 23 de enero es un golpe de Estado militar, pero los militares terminan actuando porque el pueblo de Caracas durante 3 días había salido a la calle a protestar. Hay que leer la prensa del año 58 después de los sucesos y hay un famoso titular que dice Caracas dio su sangre. Más de 400 personas murieron en esos enfrentamientos porque decidieron luchar. Y si todavía había dudas de eso, hay que recordar un episodio muy importante, el 7 de septiembre del 58, donde el pueblo caraqueño, ante un intento de golpe de Estado contra la Junta, encabezada por Wolfgang Larrazábal, también salió a la calle, puso sus pechos y contra las balas de los golpistas derrotó ese intento de sedición militar. Ella había salido el 23 de julio de ese año frente al intento de Castro León, aunque no fue sangriento. Exacto, Castro León no se había atrevido a disparar a la gente, los otros militares sí, y aún así fueron vencidos porque el pueblo salió a la calle. En ambas oportunidades hubo una inmensa movilización popular. Exactamente. Ahora tú, hablando de Castro, ¿tienes ahí otro Castro? Sí, tengo otro Castro. La verdad que es memorable e inolvidable en estos momentos, la historia, como les digo, no es solamente una contemplación nostálgica del ayer. Yo traje un importante discurso de un gran venezolano, que fue el doctor Luis Castro Leiva, filósofo político, historiador de las ideas.
Él en el 23 de enero de 1998, cuando se cumplían los famosos 40 años de esta importante fecha, dio un discurso en el antiguo Congreso de la República que me parece muy importante destacar. Y cuando se pregunta, digamos, pues, ¿qué es lo que nos deja el 23 de enero? Por supuesto, podemos hablar de la libertad y también de la paz, pero también la posibilidad de una convivencia, que es algo muy importante. Él decía, y esto es una cosa muy brevemente que destaco, de esta fecha: óigase bien, 148 años nos ha costado empezar a descubrirnos capaces de confiar en nuestras facultades para ser libres. Más de medio siglo para aprender que se puede vivir en común, en república, sin tener que obedecer ya más al poder del silencio y la mandonería, sin el temor que al miedo que nos prohibiese entrar y salir de nuestra voluntad para razonar con ella y así enseñar a nuestro pensamiento. Ese espíritu del 23 de enero nos dio entonces causa para la libertad, causa de orgullo para pensar que había maneras de discernir moral y políticamente la calidad de la paz en la historia. Así, el mandato moral de la historia, lo que llamas tú. Bueno, ya tenemos que terminar, pero queda justo tiempo para decirles que hay un simposio va a ser físicamente en la Universidad Simón Bolívar, en la ¿no? Academia Nacional de la Historia. Sí, porque danos tú las coordenadas del evento. Bueno, el evento va a ser en la Universidad Simón Bolívar el 18 de enero en el edificio de Básica 2, eso es en el Valle de Sarteneja, para los que puedan trasladarse, y la segunda sesión va a ser el 19 de enero en la Academia Nacional de la Historia. Va un panel de conocidos historiadores, pero también un grupo joven de historiadores, sociólogos, politólogos, gente preparada que tiene mucho que decir y reflexionar sobre esta fecha que nos dice muchísimo a los venezolanos. Bueno, muchísimas gracias, por Gracias, haber compartido hoy con nosotros. Placer. Y mucho éxito en este foro que seguramente va a tener cosas muy interesantes allí por el tipo de gente que va a ir. Vamos a la pausa y regresamos.